Muy buenas noches. Hoy no tenemos internet. Voy a tener que despedir al equipo técnico de este ministerio. Como me dicen a mí cuando me escriben, dile a los técnicos de tu ministerio o a tu secretaria. Digo, sí, está bien. Hoy celebramos la fiesta de una santa que para nosotros es conocida, Santa Águeda, virgen y mártir. Santa Águeda o Ágata, cuyo nombre en griego significa buena, mereció el elogio de ilustres personajes. Se cree que esta heroína siciliana nació en Palermo, algunos sostienen que fue en Catania, alrededor del año 230, y que padeció el martirio bajo el reinado del emperador Decio. Como sucede muchas veces, el relato de su vida nos ha llegado envuelto en tradiciones y en leyendas. En las actas de su martirio, que son del siglo VI, se refiere a un diálogo entre ella y Quinciano, el gobernador romano de Sicilia, que quiso hacerla apostatar. A todo su requerimiento, Águeda contestaba que era cristiana y que quería seguir siéndolo. El gobernador se puso furioso y cuando vio que la amenaza de nada servían, ordenó que la torturasen. Las tradiciones refieren hechos maravillosos que ocurrieron hasta que la santa expiró. Sus restos se conservan actualmente en Catania. Era fama en Sicilia, orando ante el sepulcro de Santa Águeda. Por su intercesión podían detenerse las erupciones del Etna. Esta santa fue tan famosa que Santa Cecilia en el siglo III peregrinó a Catania a la tumba de ella. O sea que ya en el siglo III era una mártir bien conocida de la iglesia. Pues comenzamos las clases de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a capítulo 2, versículo 45. Yo voy a darme algunos saltos elegantes en Macabeo porque verdaderamente casi todo es historia. Casi todo es verdaderamente historia. Y no sé por qué tanto lío los protestantes con los libros deuterocanónicos, si los libros deuterocanónicos no tienen nada de doctrina ni confirman nada, casi todos son historias. Vamos a empezar en el 2.45. Dice, recorrieron Matatías y sus amigos las ciudades, destruyendo altares y obligando a circuncidar a cuantos niños se encontraban incircuncisos en los confines de Israel. Dieron caza a los insolentes y sus operaciones tuvieron pleno éxito. Arrancaron la ley de mano de los gentiles y de los reyes y no dejaron prosperar al pecador. O sea, el temor a las represalias que había inducido a muchas personas, como vimos, a abandonar la práctica de la circuncisión. Se recuerda que mataban a los niños y a las madres que fueran sus hijos circuncidados. Y se unieron a los helenizantes. Helenizantes son la gente que se empezaron a usar las prácticas de los griegos. Pero, como siempre, quedaron personas que se mantenían fieles a la fe. Siempre ha quedado, todas las persecuciones, ha quedado un pequeño grupo que siempre ha sido fiel a la fe. Y esta gente que quedaron ayudaron a Matatías en la labor que él tenía, que era el saneamiento religioso de Israel. Cada cierto tiempo tenían que hacer un saneamiento religioso. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el primero? El primer saneamiento religioso de Israel, ¿cuándo fue? Cuando Moisés se bajó del monte y se encontró a toda la tribu adorando a un cordero. Ya Israel se había contaminado. ¿Se había contaminado de qué? De idolatría. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto para que vaya a adorar? El Señor sacó el pueblo de Egipto para que, ¿qué hiciera? A adorar. Siempre la gente se fija que para llevarlo a Israel, sí le quería dar una tierra, pero ante todo lo que el Señor le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore en el desierto. Y en cuanto Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, lo primero que hizo Moisés no fue ningún altar. Moisés no hizo ningún altar. Ahí es donde está el problema. Lo primero que hizo Moisés fue averiguar qué tipo de adoración quería el Señor. Porque el Señor le dijo que adoraran, pero le dijo ¿cómo? No. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Moisés? Subió a la montaña para que el Señor le diera instrucciones de cómo adorar.
O sea, quien dio las instrucciones de adoración en Israel fue el Señor. ¿Lo dio a través de qué libro? Del Levítico. El Levítico es un manual de adoración. Cuando lo estudiamos le dije que el Levítico es un manual de adoración y de reconciliación. El Levítico contiene todos los rituales por el cual se perdone los pecados del pueblo, por el cual se alaba, por el cual se recuerda a Dios que tiene una promesa con Israel. Todo el Levítico, que dimos un estudio amplísimo, el Levítico es como el misal romano, es todo un libro de cómo el Señor da las instrucciones de cómo orar, porque hay una conexión, le dije a usted, entre la adoración y la historia del mundo. Por eso Moisés, como siempre pasa con la adoración, Moisés no quiso inventar una adoración. Moisés subió a un monte ¿a qué? A que el Señor le dijera qué hacer. Moisés, cuando llegó a la base del monte, Moisés no sabía absolutamente qué hacer. El Señor no le dijo para dónde iba, el Señor no le dio un libro, no tenía nada. Y como buena persona inteligente que hizo Moisés, fue a hablar con el Señor. Eso es lo que hace toda persona inteligente que no encuentra rumbo por ningún lado. Fue a hablar con el Señor. Y se acuerdan que, esto sí se acuerdan, ¿qué tiempo estuvo? 40 días. Israel, que estaba abajo esperando, Israel sabía que Dios lo había mandado ¿a qué? A adorar. Y como Moisés no bajaban, ellos dijeron, bueno, vamos a hacernos nuestra propia adoración. Moisés no baja, a lo mejor se murió, el Señor no nos dio instrucciones, vamos a inventar nosotros la adoración. ¿Y qué adoración hicieron? Hicieron la misma adoración que ellos veían hacer en Egipto. Porque ellos no sabían cómo el Señor quería que adoraran. Entonces, ¿qué adoraban los egipcios? Estatuas de animales, del hipopótamo, de todo eso. ¿Qué animal Israel había asociado a Dios después de la Pascua? Cordero. Dios le dijo que sacrificaran un cordero. Fíjate que todo esto es lógica. Entonces, ¿qué hizo Israel? Un cordero. Si el cordero, Dios se manifestó como un cordero, vamos a hacer un cordero de oro. ¿Y qué hicieron? Lo lavaron. Y lo lavaron y dijeron, este es Yahvé que nos sacó de Egipto. O sea, vemos que era un pueblo que estaba totalmente, ¿qué cosa? Contaminado de la idolatría de Egipto. Por eso cuando Moisés bajó, que yo la risa y los gorios, y preguntó qué pasaba, le dijeron que estaban borrachos porque estaban adorando a Dios. Y fue cuando Moisés dijo, a mí los que sirven al Señor y los levitas mataron a toda la gente que estaba adorando al becerro, al cordero de oro que había hecho Moisés. Y uno dirá, bueno, qué crueldad, pero es que el problema es que en el desierto no hay espacio para contemplaciones. Porque un error en el desierto le puede costar la vida a todo el mundo. En el desierto es un asunto de que todos estamos juntos o nos morimos. Y por eso tuvieron que exterminar el mal de raíz, que si no iba a haber una gran división en Israel. Esa fue la primera saneamiento religioso que hizo Israel en su pueblo. Así hicieron varios. ¿Se acuerda después en la época de Jezabel y todo eso? Con el profeta Elías hubo otro saneamiento religioso. Y aquí en la época de Macabeo también la cosa estaba muy mal. Estaba totalmente, ya no eran los babilonios ni los sirios, ahora eran los griegos. Con la condición que la cultura griega era mucho más avanzada que la cultura babilónica y que la cultura siria y todo eso. Por eso, Matatías dijo, antes de seguir con la batalla, tenemos que sanear. Eso fue lo que mucha gente no entiende que pasó en España, en otros lugares cuando pusieron la Inquisición. Todo el mundo piensa que la Inquisición la pusieron por malo, no la pusieron por malo. Es que si no se guardaba la unidad del pueblo, el Estado perecía. En lugares que no pusieron en la Inquisición se ha exagerado mucho. Se cree que no hubo ni 3.000 muertos. O sea, que han puesto 26.000 de un viaje. Todo eso muchas veces lo que quemaban eran muñecos en representación de la persona que se había salido huyendo. En eso hay un libro muy bueno que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Massori. Y es muy bueno leer ese libro porque ahí te da con datos. Pero por ejemplo, en Alemania, que no pusieron Inquisición, ¿ustedes saben cuántos muertos hubieron? 100.000 muertos en las guerras de religión. O sea, donde hubo Inquisición, hubieron muchísimo menos muertos que en los lugares que no hubo. ¿Por qué? Porque las facciones se empezaron a fajar
y aquello fue la carnicería, fue la guerra de los 100 años que duró. Que eso fue la carnicería de ambos bandos, fue tremendo. Y que es, pues, por lo menos en España, cuando los reyes católicos pusieron la Inquisición, ¿para qué cosa era? Para mantener la unidad de España como pueblo. Y eso es lo que Matatías tenía que hacer. Y Matatías, pues, con un grupo de personas, se lanzó a sanear antes que nada Israel. Dice en el versículo 49, acercándose el fin de los días de Matatías, dijo a sus hijos: al presente triunfa la soberbia y el castigo. Es tiempo de ruina y de furiosa cólera. Hijos míos, muéstrense celadores de la ley y den vida por la alianza de nuestros mayores. Acuérdense de las hazañas de sus padres en sus días y alcanzarán gloria y nombre eterno. ¿No fue Abraham hallado fiel y le fue imputado la justicia? En el tiempo de la tribulación, José guardó la ley y vino a ser señor de Egipto. Finés, nuestro padre, por su gran celo, recibió la promesa del sacerdocio eterno. Josué, por la observancia de la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por su testimonio ante el pueblo, recibió la heredad de la tierra. David, por su misericordia, heredó el trono real por los siglos de los siglos. Elías, por su gran celo de la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por su fe, fueron librados del fuego. Daniel, por su inocencia, fue libertado de la boca de los leones. Recuerden de este modo todas las generaciones y verán cómo ninguno que confió en Dios se confundió. Mas no teman la amenaza de este malvado, porque su gloria se volverá estiércol y en gusanos. Hoy se engríe, pero mañana no será hallado, porque se habrá vuelto al polvo y se habrá disipado sus planes. Ustedes, hijo mío, cobren ánimo, combatan varonilmente por la ley, que con esto vendrán a ser gloriosos. Yo sé que Simón, vuestro hermano, es hombre de consejo. Óiganlo siempre y sea él vuestro padre. Judas, el macabeo, es fuerte y vigoroso desde su mocedad, que sea el capitán del ejército y quien dirija la guerra contra las naciones. Atraigan a vosotros a todos los cumplidores de la ley y tomen severa venganza de los ultrajes a vuestro pueblo. Den a los gentiles su merecido y atiendan a la observancia de los preceptos de la ley. Que el Señor haya dado bendición a su santa palabra. Este es el testamento de Matatías. Y ahora yo creo que ustedes, bueno, ya cuando hemos leído todos estos nombres, muchos le habrán sonado, ¿no? ¿No le sonaron ningunos nombres? David, Finés, Elías, Ananías, aunque no hemos llegado todavía, Ananías, Azarías. Eso es lo bueno de estudiar la Biblia, cuando se muestran los nombres ya tú sabes a quién se están refiriendo. Matatías va a ser como Jacob. ¿Se acuerdan en el capítulo 29 de Génesis? Que Jacob, ya muriéndose, reunió a todos sus hijos y le dio instrucciones y bendiciones a cada uno de ellos. Matatías, muriéndose, reunió a sus hijos, a sus seguidores en torno a su lecho y empieza a darle su testamento, que es este que acabamos de leer. ¿Cómo comienza Matatías? Empieza por recordarle la gravedad de los tiempos en que están viviendo. Le dice, estamos viviendo en unos momentos muy graves. Nosotros podemos también aplicar este testamento a nosotros. Estamos casi igualitos que esta gente, lo único que no tenemos ningún Judas Macabeo. Dice, estamos viviendo unos tiempos muy graves. Dice, pero mira lo que le dice, estas circunstancias adversas no los pueden descorazonar, sino que le debe servir de estímulo para seguir la lucha hasta construir el triunfo. O sea que le dice Matatías, aunque lo mismo que va a decir el Apocalipsis, aunque todo está como para decir, esto ya se acabó, dice, esto en vez de quitarle los ánimos, debe darle más ánimo para conseguir el triunfo. Porque la historia demuestra que Dios no desampara nunca a los que permanecen fieles. Eso olvídate. Dios no desampara nunca a los que permanecen fieles. Así ha estado la historia de Dios hasta el día de hoy. Por eso le dice Matatías, no tengan temor
a lo que les dice, a las amenazas de Antíoco. Más bien tengan temor de no separarse de la alianza que Dios les dio. Y aquí le pone una serie de personas que dicen, esta gente fueron triunfadores, ¿por qué? Porque guardaron la alianza, fueron fieles. Por eso le pone esa cantidad de gente a través de la historia, hasta David, que ya lo pone con un trono eterno, aunque David se había muerto hacía 400 años, los pone para decirle, ejemplo, mire, nuestro pueblo, esa es la memoria histórica de los pueblos. Por eso la memoria histórica de los pueblos es tan importante. Que por eso hoy en día lo primero que están haciendo en las universidades, ustedes no saben qué cosa es, destruyendo la memoria histórica. En escuelas y universidades, aquí en otros lugares se está totalmente destruyendo porque la memoria histórica es lo que anima a las nuevas generaciones a seguir un ejemplo. Se están presentando los héroes de nuestros países totalmente diferentes a lo que verdaderamente fueron. Porque la gente sabe mucho, sabe que lo primero que hay que hacer en un país es borrar la historia del país o cambiarla. Le dice, no tengan miedo de Antíoco, que parece tan fuerte, porque hoy está fuerte, pero de aquí a mañana va a ser estiércol, polvo y gusano. Sin embargo, Dios siempre permanece eternamente y Él es el que maneja los dedos de la historia. Y así pasó. Ese Antíoco tan fiero que profanó el templo, ¿dónde está? Lo conocen ustedes porque yo se lo leí, si no en la vida hubieran ustedes sabido quién era Antíoco. ¿Y los judíos? Están ahí. Están ahí. Yo creo que nosotros no tenemos más prueba que ver eso para saber que es fiel a Dios, el que es fiel a la alianza de Dios, permanece. De todo ese imperio, Babilonia, Persia, de todo eso, de la misma Grecia, ¿qué queda? Piedras que la gente va a ver. Y de nuestra fe, montones de monumentos, de millones de gente, como cuando el Papa fue a Latinoamérica, Perú, todos esos lugares podemos ver que es una iglesia, a pesar de todos los pesares, es una iglesia viva. Ahora, ¿qué nos quiere hacer ver los medios de comunicación? Que es una iglesia muerta. ¿Para qué nos quieren ver hacer eso? Para que nos derrotemos de antemano, para que digamos, aquí no hay más nada que hacer. Por eso yo me acuerdo los comentaristas, esos de los reporteros, que cuando Juan Pablo II murió, que decían, esto es increíble, esta iglesia que parece que estaba muerta, mira qué cantidad de miles de jóvenes están aquí. Y es que verdaderamente ustedes no conocen la historia. Es lo que dice, aunque parece que todo está fuera de madre, el Señor siempre tiene los hilos de la historia. Eso es lo que el Apocalipsis le quería decir a las iglesias de Turquía, de Éfeso. La lucha, y nos dice, ¿qué es lo que le quiere decir Matatías con esto? Que la lucha del hombre es contra el pecado. Esa es la primera lucha que tiene que tener el hombre. Porque si el hombre no lucha contra el pecado, se queda fuera de la alianza de Dios. Entonces sí, cualquiera te puede destruir. Por supuesto que Matatías batalló, pero lo primero que hizo Matatías antes de batallar, ¿qué fue lo que hizo? Limpiar la casa de Israel. Porque una manzana podrida daña el cesto completo. Una persona en un grupo que quiere hacer el mal, una sola persona destruye el grupo entero de 60, 70 personas. Increíble. El mal es activo, como dijo el Papa Pablo VI, el demonio no solo está contaminado, sino que es contaminante. El demonio se pega así como las infecciones. Entonces aquí pues ya aparece por primera vez el que le da nombre al grupo, al libro. ¿Cómo se llama? Judas Macabeo. Aparece, hasta ahora no habíamos oído el nombre de Macabeo, nada más que en el título. ¿Se acuerdan qué quiere decir Macabeo? Martillo. Macabeo quiere decir martillo, el que martilla. Macabeo, por eso es que Matatías lo puso al frente por él, porque sabía que de todos ellos Judas era el más fuerte. Y por eso dice en el versículo 69, y bendiciéndoles, fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146, y los hijos, antes de Cristo por supuesto, y los hijos le sepultaron en el sepulcro de sus padres en Modín, y todo Israel hizo por él gran
llanto. Según nos dice toda la Biblia, desde el Génesis en adelante, siempre en Israel, la muerte es reunión con los padres. Es continuamente. En Israel, cuando alguien muere, ¿qué es lo que dice? Fue a reunirse con sus padres. Yo creo que un poco esto que también nosotros lo hemos perdido, pensar que la muerte no es el fin, sino que te vas a reunir. Ya dentro de poco muchos de nosotros vamos a tener más familia del lado de allá que del lado de acá. Así que la muerte es encontrarse con esa otra familia que nos espera. Una vez mi hermana soñó, me dijo, ¿tú sabes qué soñé? Que estábamos en la casa del centro de nosotros reunirnos, era la casa de la abuela de nosotros, que era una casa muy grande. Y decía, soñé que estábamos todo el mundo reunidos en la casa, nosotros decimos la casa de allá arriba, le decimos esto porque estaba alta. En la casa de arriba estaba toda la familia, nos estábamos pasando también. Y yo le dije, bueno, así debe ser el cielo. El cielo debe ser la reunión de toda la familia y pasarla ¿cómo? Pasarla bien. Pero yo creo que tú voy a decir, de eso la iglesia tiene miedo de hablar. De eso no se habla. Hay un silencio tremendo sobre la vida eterna en la iglesia. Yo no sé en alguna parroquia de ustedes, pero por lo menos yo casi nunca he oído hablar de la vida eterna en las parroquias. No sé si ustedes recuerdan algún sermón. Yo, desafortunadamente hasta ahora, no recuerdo que les pueda citar un sermón de una iglesia que el sacerdote hable de la vida eterna. Como que ha pasado de moda, como que eso ya es de antes, no es de ahora. Entonces, si no hay vida eterna, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Vamos a gozar pasados bichos? Porque de todas formas, si estamos aquí porque hay vida eterna es porque queremos llegar a ella, ¿no? Porque si no fuéramos una asociación de gurús, qué sé yo, no tiene sentido que la iglesia haya abandonado la predicación de la vida eterna. Este es el año 146, corresponde al año 166 antes de Cristo. Porque hay una diferencia de los años por el calendario, cómo lo llevaban ellos. Todo el pueblo dice que lamentó la pérdida de Matatías, pero en ese momento que Israel empieza a despertarse de este sueño y necesita de hombres de fe como Matatías. Dice Flavio Josefo que Matatías estuvo 1 año frente a los insurrectos. O sea, Matatías sabía que ese impulso que él le daba tenía que seguir adelante. Por eso la chispa de la revolución había prendido en todo Israel. Aquel grupo de insignificantes que Matatías y sus 2 hijos se unieron, había crecido enormemente. Por eso Matatías dice, esto no se puede descontinuar, todo tiene que agruparse alrededor de una sola persona. ¿Y a quién nos introduce ahora? A Judas Macabeo, que se dice en hebreo Macabí. Y el team de básquetbol de Israel se llaman los Macabeos. Venden los pullovers que dice Macabí. Y hay un muchacho de Miami jugando con ellos. Hay un muchacho, no sé si es cubano, pero es latino, de aquí de Miami jugando con los Macabeos en Israel. Y así comenzamos el tercer capítulo 3. Dice, ocupó su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo, como gigante revistió la coraza, se ciñó sus armas de guerra y se empeñó en la batalla, protegiendo al ejército con su espada, semejante a león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa. Persiguió a los impíos hasta sus rincones, dio a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad. La libertad en su mano alcanzó un feliz éxito. Señor, añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos a Judas sucediendo a su padre. Ustedes ven ahí lo importante que es la sucesión. Para que algo no se acabe, tiene que haber. Por lo cual este grupo se va a acabar cuando yo me muera. Bueno, vamos a acabar antes porque vamos a morir todos ustedes primero. Porque yo no veo sucesión aquí ninguna. No surge todavía
sucesión para que se quede con el grupo, porque si yo no vengo, ustedes no vienen. Lo prueba que cuando me voy de viaje, ninguno de ustedes viene. Yo traía a otra gente y nadie, me daba pena que venían gente de lejos, venían 8 o 9 personas nada más cuando yo no estaba. Así que imagínate, pero bueno, eso era algo que no se puede hacer nada con esto. Los guerreros que se habían puesto a las órdenes de Matatías apoyaron al nuevo jefe. Y el autor del libro de Macabeos comienza el capítulo 3 con un elogio de este nuevo héroe de Dios. Por eso dice que la fama de Israel traspasó todas las fronteras. Su figura lo ponen aquí como un gigante, marcha a la cabeza de las tropas. Esto como nos recuerda un poco a David. Es intrépido, arrojado como un león, como un cachorro de león, como le dicen a Judá cuando lo bendice Jacob, que va a morir. Eres como cachorro de león, hijo. Como león, Judas. Sus hombres habitan en las montañas, se guarecen en las peñas, acechan de ahí a sus enemigos. Porque vamos a ver, cuando lo leamos, que esta gente se van a las montañas. ¿Se recuerdan que yo les dije que todas las guerras de Israel, cuando Israel tiene que combatir, sube a las montañas? Ese es el lugar donde Israel vence. Porque mucha de esta gente, les dije, no estaban preparados para luchar en montaña, venían de desierto, venían de llanuras. Vamos a seguir en el 7. Amargó a muchos reyes, regocijó a Jacob con sus hazañas, su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas los impíos y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Apolonio, este es un judío aparentemente vuelto griego, reunió paganos y una numerosa fuerza de Samaria para llevar la guerra a Israel. Judas, a la tercera noticia de ello, salió a su encuentro, lo venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judas tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella. Serón, general del ejército de Siria, al saber que Judá había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de guerra, se dijo: conseguiré un hombre y alcanzaré gloria en el reino atacando a Judas y los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudarlos a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaban a la subida, Ben-Jorón le salió al encuentro de Judas con unos pocos hombres. A ver estos, el ejército que se les venía encima, dijeron a Judá: ¿cómo podemos combatir siendo tan pocos con una multitud tan poderosa? Además, estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judas respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Que en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad, con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestra vida y por nuestras leyes. Él los quebrantará ante nosotros, no le teman. Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos, y Serón y su ejército fueron derrotados por él. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Muy interesante el discurso. La gente, le dije, se apiñaron alrededor de Judá Macabeo, y aunque crecían día a día, todavía en comparación con el ejército sirio, no eran nada. Y las autoridades de Jerusalén, ¿estamos hablando de quién? De los sirios, porque acuérdate que Jerusalén era todo de cultura helenista. Los judíos estaban refugiados en las montañas. Los dirigentes de Jerusalén buscaron refuerzo en Samaria. Ya ustedes ven que de aquí el conflicto con Samaria de los judíos viene de mucho atrás. Porque cuando van a buscar refuerzo para atacar a Judá, ¿a quién busca? A los samaritanos. O sea, esto es casi 200 años antes de Cristo. Por eso no nos podemos extrañar que en la época de Cristo, los samaritanos, después de esto, me imagino que los samaritanos y los judíos, si había alguna brecha después del exilio, ¿se acuerdan que no quisieron que ellos construyeran el templo? Ahora los samaritanos le pagaron con la misma moneda. Yo creo que después de eso fue cuando se terminó, hasta el día de hoy, la relación de judíos y
y samaritanos. O sea, buscan los samaritanos y salen al encuentro de Judas Macabeo y de la gente que estaban con él. Vemos este hermoso discurso que hace Judas, que nos sirve a todos nosotros también. Lo que dice Judas aquí es muy parecido a ¿qué? ¿Quién resumió más o menos todo esto con 2 frases? A ver si se acuerdan. David. ¿Se acuerdan que dijo David? Lo que le dijo a Goliat: tú vienes para mí lleno de armas y yo voy para ti con el poder de Dios. ¿Se acuerdan? David lleno de hierro con aquella espada, Goliat lleno de hierro con aquella espada gigantesca y David con un traje de pastor y con una piedra y una honda. O sea, para los ojos del mundo, ahí no había nada que hacer. Todo el mundo hubiera apostado ¿a quién? A Goliat. Y se lo dijo David a Goliat: tú vienes, le dijo con toda esa ferretería, se lo dijo en forma de herirlo, y tú vienes con toda esa ferretería, pero yo voy arriba de ti con el poder de mi Dios. Y esto fue lo que pasó. Fíjate que qué hermoso lo que le dice Judas a su pueblo. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que salvar con pocos. Le dice, al Señor no le importa si son muchos ni son pocos. Cuando Él dice, te va a dar la victoria, te la da. Y Él dice, esta guerra no depende de la victoria de muchos, sino depende de la fuerza que viene del cielo. Mira, hermano, ya de ahí está ganada la batalla. Está ganada la batalla. Fíjate lo que dice, ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia para destruirnos. Y nosotros vamos a ellos para luchar por nuestra vida y por la ley. Esa gente que venían de Jerusalén venían llenos de prepotencia, ¿no? Los tomamos, ahora los vamos a acabar. Y la gente de Judá, ¿a qué iba? Si nos agarran, matan a toda nuestra... O sea que fueron a combatir a muerte. Vaya, no había chance. O vencemos o se extermina Israel. O sea, vemos que ya Judas desde el principio, Judas es tremendo líder. Cuando un líder titubea, ahí se acabó la causa. Y me encanta cuando dice, la guerra no depende de la muchedumbre, sino de la fuerza que viene del cielo. Muchas veces uno quiere las cosas de la iglesia hacerlas con muchedumbre, y siempre se lo he dicho, cuando el Señor va a actuar, no actúa con muchedumbre. Actúa con gente que son fieles. Y le dice, Él los quebrantará ante nosotros, no teman. ¿Y qué hizo? Se lanzó contra el ejército él solo. ¿Y qué hicieron los demás? Esto para hacer una película, fueron atrás. También acuérdense, esta gente venían por los estrechos desfiladeros esos, que están llegando antes de llegar a Monte Carmelo. ¿Y dónde estaban ellos? Arriba. Y por esos lugares tan estrechos, le era muy difícil combatir a ellos, que estaban acostumbrados a combatir en lugares amplios, con sus espadas grandes y eso. Por eso esta gente, lo que hicieron fue una guerra de guerrillas. No fue un ejército que se enfrentó de frente, bajaron arriba y acabaron con todos ellos, no dejaron absolutamente nada. El camino que siguió Serón fue como le dije, fue el de la costa, fue todo el camino de la costa, el camino que hacemos hoy cuando vamos a Israel, cuando vamos a Galilea, que vamos por Haifa, que siempre se ve el mar del lado de acá. Los que han ido a Israel, ahí fue donde el camino que ellos cogieron, aunque no llegaron al área de Haifa, se quedaron un poco más abajo para los que saben la orografía, porque los que han ido a Israel ya se pueden ubicar más o menos dónde fueron eso es lo bueno de ir a Israel, que uno puede irse ubicando dónde fueron las cosas, porque estamos hablando de lugares en específico. Dice en el 27, el rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira. No es para menos, el hombre era extremadamente soberbio. Mandó a juntar la fuerza de todo su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y se dijo a las tropas, a las soldadas de un año, con la orden de que estuvieran preparados para cualquier evento. Entonces
advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a la revuelta y a las calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos. Temió no tener, como otras veces, para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con largueza, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Lisias, personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Mira qué tamaño tenía el imperio desde lo que es Irak hoy hasta Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco, todos se llamaban Antíoco. Acuérdense que se cambiaban solamente el sobrenombre, Epífanes, el otro, para diferenciarse uno de otro. Se dice en el 35, debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera la fuerza de Israel, lo que quedaba de Jerusalén, hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147, atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Aquí vemos que hubo una movilización general en estos días. ¿De qué se dio cuenta el rey? Que la cosa en Palestina no andaba bien. ¿Qué se había acabado? El dinero. Claro, ¿por qué? Porque ellos arrasaron los campos, arrasaron las ciudades, y cuando tú acá matas la gallina de los huevos de oro, ¿quién da oro? Nadie. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que regresar a la capital a recoger todo lo que había, de lo que debían, de los impuestos, inclusive los impuestos que venían. Entonces, este fue el primer error de Antíoco. Tuvo que abandonar el lugar de la batalla, el lugar de donde estaba. Él era el capitán, dejando una persona que las tropas no conocían. O sea, que aquí vemos que ya la cosa empieza a debilitarse. Ya el imperio no tiene la fortaleza que tenía antes. Y dice aquí, en el 38, Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Doimeo, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey, y los envió con 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería a invadir el país de Judá y a arrasarlo como lo había mandado el rey. Mira qué interesante, el rey mandó a arrasar Israel tal como lo hicieron los romanos 200 años después. O sea que aquí no lo pudieron hacer, pero 200 años después los romanos llegaron, se llevaron a todos los judíos, arrasaron, no dejaron piedra sobre piedra, trajeron otros colonos de otros lados. O sea que lo que iba a suceder en Israel se aguantó por 200 años. Tiene que venir la pregunta que nos hacemos. Y en esos 200 años, viendo Israel de lo que los salvó el Señor cuando suspendieron el culto del templo, ¿ellos se mejoraron? No. ¿Se pusieron? Peor. O sea que el Señor mira que le dio chance a Israel, ahora le dio otro chance de 200 años. Y ellos, en vez de mejorar, peoraron. Y lo que iba a pasar, pasó. Y así estuvieron en el exilio más largo que habían tenido, de 2000 años, lo cual es un exilio muy largo. Y el pueblo que volvió, con todo respeto, no es el mismo pueblo que salió. Como les dije a ustedes, ya ellos no son ya mosaicos. ¿Ellos son qué? Ya ellos no guardan la ley de Moisés. Yo le dije a ustedes, no oí lo que ella dijo, pero talmúdico. ¿Qué tú dijiste? Brujos. No son brujos, son talmúdicos. Sí, bueno, sí, pero talmúdico. Brujo suena un poco como a Brasil o algo de eso. Pues. Son talmúdicos. O sea que ahora cuando llegan, ya ellos están tan corrompidos, no corrompidos, pero están tan permeados por el exilio, 2000 años es mucho tiempo. Yo no creo que ninguna cultura haya durado fuera de su tierra 2000 años. Los babilonios, cuando se destruyó el imperio, se destruyó el imperio de los seleucidas. ¿Y qué pasó con los? ¿Ustedes conocen algún babilonio? No. Se acabaron para
para siempre. Sin embargo, Israel estuvo presente estos 2000 años, aunque desafortunadamente, se fue apartando cada vez más de la ley. Mientras se aparta más de la ley, se apartan del centro, del corazón de Israel. Y el Talmud le ha hecho un daño al judaísmo horrendo. Ya si ustedes leen el Hagadá de la Pascua, casi todo lo que se lee en la Hagadá de la Pascua es del Talmud, no es de la Biblia. El rabino tal dijo tal cosa, el rabino Mascual le contestó tal, eso es lo que se lee en el Hagadá de la Pascua. Por eso le digo que el judaísmo hoy en día no es el judaísmo que conoció, lo que conoció Israel. Entonces, vemos en esta situación que es histórica, no hay mucho que hablar aquí. Ya vamos, con esto terminamos, vamos a leer uno más y terminamos esta noche. Vamos al versículo 42. Judá y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. Le venía un ejército de 40,000 personas dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. Se dijeron unos a otros: levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. Se convocó la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía al santuario. No entraban hijos extraños en la ciudadela convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob. La flauta y la lira habían enmudecido. Por eso, una vez reunidos, se fueron a Mazá frente a Jerusalén, porque el tiempo atrás había habido en Mazá un lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de sacos, parecieron cenizas sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los paganos consultan a las imágenes de sus ídolos. Trajeron ornamentos sacerdotales, las primicias de los diezmos, hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido el tiempo de su voto. Levantaron sus clamores al cielo diciendo: ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo está contaminado y profanado, tus sacerdotes en duelo y humillación. Y ahí están los paganos coaligados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podemos resistir frente a ellos si no acudes en nuestro auxilio? Hicieron sonar las trompetas y profirieron en grandes gritos. A continuación, Judas nombró jefe de su pueblo, jefe de 1000 hombres, de 100, de 50, de 10, a los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse o de plantar viñas, y a los cobardes les mandó conforme a la ley que se volvieran a sus casas. Luego se puso en marcha el ejército y acamparon al sur de Emaús. Judas le dijo: prepárense, revísense de valor y estén dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos paganos que se han coaligado contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro lugar santo. Porque es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. Lo que el cielo tenga dispuesto se cumplirá. Vemos que así termina el capítulo 3 para empezar el capítulo 4, pero aquí vemos en este final de este capítulo cómo ellos sabían lo que el ejército que venía para arriba, y yo creo que hizo aquí Judas, que evidentemente Judas es un hombre de fe, por eso se le alaba en Israel hasta ahora. Judas hizo lo que tenía que hacer. Judas dijo que estaba en medio de una situación muy grave. Y Judas sabía que ¿cuál era la consigna? Arrasar todo. Y reunió a esta gente, pero ellos tenían un gran problema. ¿Dónde ellos tenían que adorar? En el templo. ¿Y el templo cómo estaba? Ellos no tenían ni dónde ir a rezar. Entonces, ¿de qué se acordaron? Que había un lugar cerca de Jerusalén donde el arca había estado alguna vez. Yo me imagino que debe ser el lugar que antes era Silo, donde estuvo el arca tanto tiempo. Como ellos se acordaron que el arca había estado ahí y que habían adorado en ese lugar, dijeron: bueno, este lugar no está profanado, vamos a adorar en este lugar. ¿Y qué hicieron? ¿A quiénes trajeron primero que nadie?
que yo lo leí aquí. A los sacerdotes que quedaban y a los nazireos. ¿Quién eran los nazireos? Los hombres que se habían consagrado a Dios. ¿Se acuerdan cuál era el signo del nazireo? No se cortaban el pelo, no bebían alcohol y no tenían contaminación con mujeres. Eran como monjes, como gente santa. Lo que pasa es que el nazireo había que lo hacían para toda la vida, pero el nazireo era un voto por un tiempo. Alguien podía decir, voy a ser nazireo 15 años. Y al final de los 15 años iba al templo, se cortaba el pelo y ya dejaba de ser nazireo. Como había nazireo como Sansón, que su padre lo consagró nazireo para toda la vida. Pero eran gente considerada pura, gente considerada santa, gente que vivía, vaya, más o menos como los monjes que nosotros tenemos hoy. Entonces trajeron a esta gente santa y Judas le habló y les hicieron, se acordaron lo que habían hecho en Jericó y que dio resultado. ¿Qué fue? Tocaron las trompetas y gritaron. ¿Qué deben haber gritado? Lo mismo que gritaron en Jericó. Aleluya. El Señor está en el medio de nosotros. Entonces, a partir de ahí, Judas hizo lo que debía. Entonces, a partir de ahí, ¿qué fue lo que hizo? Organizó su pueblo. Y mira qué interesante cómo lo organizó. ¿A quién buscó primero? A los que estaban construyendo casas. Después, a los que estaban recién casados. Y después, a los que habían plantado viña. Buscó gente que tenían cosas que defender. Es lo que buscó. Dijo, uno que está haciendo una casa, ¿qué va a hacer? Defender su casa. Uno que se acaba de casar, defender a la mujer que está enamorado. Y el que está plantando una viña, era gente que tenía mucho que perder. Por eso, sistemas como el comunismo, cuando llega, lo primero que hace es acabar con la propiedad privada. Y eso es lo que pasó en Cuba. Como la gente no tiene propiedad privada, no tiene por qué batallar si no tiene nada. Eso yo lo leí en un estudio psicológico que hicieron una gente a ver del problema de Cuba, y Fidel Castro fue muy inteligente, porque fíjate que en Venezuela, con todos los problemas que tienen, no han quitado la propiedad privada, queda mucha propiedad privada. Pero a los 4 años de llegar Fidel Castro, en Cuba no había propiedad privada. Ese hombre fue muy inteligente para el mal. Cuando tú quitas la propiedad privada, a ti se te quitan las ganas de luchar. Porque ¿por qué tú vas a luchar? ¿Qué tú vas a estar defendiendo? Si todo te lo da el gobierno o no te lo da. Tú no tienes nada tú tienes una cosa que está, y el día que alguien venga y te quiera sacar de tu casa porque le gustó, vienen y te sacan y se acabó. Tan claro como eso. Yo tengo un amigo mío que estaba de luna de miel en un hotel en Varadero, y en medio de la luna de miel lo sacaron porque venía una delegación de extranjeros y lo dejaron en medio de la calle. Con sus reservaciones y con todo. Y él no tuvo ningún derecho a protestar. O sea que cuando a ti te quitan, por eso este hombre Judas muy inteligente, este se adelantó a la psicología de los pueblos con mucho tiempo. Voy a llamar a los que tienen algo por qué luchar, porque estos se van a fajar de verdad para... ¿Y qué hizo con los cobardes? Lo mandó para su casa. La gente cobarde no sirve eso. No solo que la gente cobarde no sirva, sino que le quita la moral a la gente que quiere luchar. Por eso, ¿se acuerdan lo que hizo Gedeón? ¿No se acuerdan de Gedeón? Ya se olvidaron Gedeón. Gedeón le dijo a todos los hombres de su ejército que tomaran agua. Y cuando estaban tomando agua, a los que tomaban agua con las manos los mandó para la casa. Y a los que tomaban agua como los perros, con la boca los dejó. ¿Y por qué hizo eso? Porque él se dio cuenta que los que tomaban agua con las manos habían soltado las armas. ¿Y qué pasa si ya en ese momento los matan? Y los que tomaron agua como perros es que tenían las armas en la mano y dijeron, con esto vamos a ganar. Y así ganamos nosotros las batallas espirituales. ¿Quién gana la batalla espiritual? El que tiene el arma en la mano, no el que la deja para hacer otras cosas. En este caso lo hizo de esta forma. Los cobardes que no quieren defender nada, no solo pierden, sino que hace que la gente pierda. Tú quieres alguien que acabe con un grupo, alguien que empieza a decir, pero ¿para qué vamos a hacer esto? Si de todas formas nadie va a ir. ¿Y por qué vamos a hacer esta noche si casi nunca nadie viene? ¿Y por qué vamos a ir a tal lugar si a lo mejor vamos a una cosa tan larga y no pasa? Hermano, esa gente acaban con un grupo.
Esos son los acabagrupos. Y todavía quedan muchos de ese tipo entre nosotros. Esas son las personas que hay que sacar de los grupos. Eso hacen más daño que el demonio en los grupos. Por eso hay que estar atento a este tipo de gente que solamente está desanimado. Cuando uno tiene, en la vida de uno, tanto en la familia como en la iglesia, en los grupos, uno tiene que decir como Judas Macabeo: el Señor no le importa a la gente, el Señor vence cuando le da la gana. Y esta gente dieron la batalla y ganaron la batalla contra un ejército tan grande. ¿Qué fue lo que hicieron ellos y se salvaron? ¿Qué fue lo que pasó con Israel cuando, aparte que ya estaba escrito, cuando los romanos lo asaltaron en el año 70 de nuestra era? ¿Qué fue lo que hizo los Judas Macabeos antes de salir a la batalla? Oraron. Cuando los romanos asaltaron Jerusalén en el año 70, en Israel habían 3 partidos diferentes unos de otros. Y los 3 partidos, ¿tú sabes dónde estaban metidos? En el templo. Y estaban los 3 partidos fajándose a tal punto que al sumo sacerdote lo mataron cuando ofrecía el sacrificio de la tarde. Uno de los partidos mató al sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio. O sea que cuando los romanos ganaron era porque Israel no oraba y estaba totalmente dividido. ¿Por qué el templo se quemó? Porque todos estaban metidos en la base, en la sótano del templo. Y los romanos por eso asaltaron el templo, porque todos estaban refugiados, las 3 fracciones estaban refugiados en el templo. O sea que vemos que es una situación exactamente igual. En estas ganaron los israelitas. ¿Por qué? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Oraron y confiaron y tuvieron una estrategia de poner la gente que de verdad quiere batallar. Cuando la misma situación se presentó 200 años después, no oraron. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Estaban fajados todos uno contra otro. Y el Señor lo dijo: un pueblo dividido entre sí mismo no puede vencer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana que viene seguimos, y yo creo que el segundo libro de Macabeo le voy a dar la introducción y ustedes se lo estudian, porque vamos a entrar en los profetas. Porque yo estoy un poco harto.